¿Leyeron parte de esto? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Bueno, hermanos, ¿todos listos? Dice la palabra así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús no bautizaba, aquí hay una pequeña aclaración, bautizaban eran los discípulos. Más adelante creo que en el Evangelio de Mateo ahí hace una aclaración que Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, ni que soy enviado delante de él, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. El que viene de arriba viene. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. ¿Ya está la imagen? ¿Ya abrieron la transmisión? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Juan Bautista exalta ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántos exaltan a Jesús? Y exaltar a Jesús no es solo hablando. Yo exalto a Jesús con mi testimonio, con mi comportamiento, mi forma de vida y tantas cosas que uno puede exaltar al Señor Jesús. Entremos un poquito en contexto. Juan el Bautista, ya todos lo conocen, vino, cuando usted lee el capítulo 3 de Mateo y Lucas, también aquí encontramos que nos habla del ministerio. Es más, en Lucas encontrarán todo lo que fue el nacimiento y todo lo que fue la profecía sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba profetizado desde Isaías y creo que en Malaquías también profetiza sobre la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos todos, era familiar ¿de quién? De Jesús.
eran primos. Y Juan el Bautista nació ¿cuánto tiempo antes de Jesús? 6 meses Juan el Bautista nació antes que Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Déjenme la imagen porque yo sé que están encantados con el vestido de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y si yo les dijera lo que comía Juan el Bautista, ¿quiénes recuerdan qué comía Juan el Bautista? Langostas y miel. Ahora, esa langosta se cree que era una especie como de grillo. Bueno, yo sé que ustedes conocen qué es un grillo, ¿cierto? Sí, porque ahora no me digan que es que nacieron en París, en el Principado de Mónaco, y entonces no conocen los grillos. Juan el Bautista vino a cumplir una misión específica a la cual Dios le encomendó, y era que él iba a preparar el camino ¿para quién? Para Jesús, para la venida de Jesús. El preparar el camino para la venida de Jesús era el ministerio de Juan. Y por eso él decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El hacha está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado. Y les decía, las predicaciones de Juan el Bautista no eran con pañitos de agua tibia. Engendros de víbora les decía. Entonces, aquí vamos viendo, y Juan vino para preparar y para anunciar que Jesús venía. Es más, él mismo dice: detrás de mí viene uno que es primero que ¿quién? Que yo. Del cual yo no soy digno de desatar ¿qué? Ni tan solo, bueno, más adelante hablaremos de eso un poquito. Juan el Bautista entonces cumple una misión específica, la cual es preparar el corazón de la gente para la venida de Jesús, para que cambiaran sus caminos y se arrepintieran de todos sus pecados. Ahora, Juan el Bautista también tiene dentro de sus cosas el haber bautizado ¿a quién? A Jesús. Jesús, ustedes saben, es más, Juan tenía también, Dios le había hablado y le había dado indicaciones de quién era Jesús, y que lo debía, pues, en las señales que le daba, que lo debía bautizar. Ahora, miremos entonces, Juan el Bautista, para mí personalmente, es el que mejor identifica el ministerio de Jesús. Juan el Bautista, y lo vamos a ver ahora, se conecta y se une, no sé, a lo que realmente era el mensaje para la venida de Jesús. Es decir, para mí Juan el Bautista entiende muy bien quién era Jesús y a qué venía Jesús, cuál era el plan de Jesús. Y por eso Juan el Bautista, aunque su ministerio fue muy corto, porque fue un ministerio corto, algunos dan unas opiniones, pero yo realmente pues dicen, porque es que ahí donde uno se da cuenta, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué le dijo a Herodes que tenía la mujer de quién? De su hermano. Había tomado la mujer de su hermano y que no le era lícito y eso era pecado. Y ahí le costó la cabeza. Entonces algunos dicen que no deben decir eso. Ese es el problema. Entonces, ¿al fin qué? ¿Hablamos de pecado o no hablamos de pecado? Porque el pecado de Herodes era grande. Porque él había tomado la mujer del hermano de él. Entonces, mis hermanos, pero lo cierto es que para mí cumplió con la misión que Dios le había dado, para lo cual estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y es más,
Cuando ustedes leen, Juan el Bautista cumple con lo que Dios le encomienda y prepara el corazón de la gente para la llegada de Jesús. Miremos el versículo 22. Después de esto vino Jesús a sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque aún Juan no había sido encarcelado. Esta es como una pequeña aclaración que hace aquí el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, para aclarar que aún todavía Juan el Bautista no había sido encarcelado. Entonces aquí, mis hermanos, dice que Jesús, es decir, ¿dónde bautizaba Jesús? En Judea. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Estaba en Enón, en la parte opuesta a donde estaba Jesús. Aquí, ¿qué es lo que podemos analizar? Si Jesús estaba, o los discípulos de Jesús estaban bautizando, era porque el ministerio que estaba haciendo Juan era ¿qué? Correcto. Lo que hace aquí Jesús en esa parte es confirmar que la gente se diera cuenta que lo que estaba haciendo o lo que venía haciendo Juan, eso era correcto. O sea, lo que para mí hizo Jesús fue darle un respaldo total a lo que Juan estaba haciendo. Porque Jesús no estaba haciendo, los discípulos no estaban haciendo nada diferente a lo que ya Juan había dicho. Entonces, mi hermano, aquí podemos ver cómo Jesús le da a entender a la gente que era necesario bautizarse, que no era una opción. Y tenga en cuenta algo, el bautismo, Jesús mismo se bautizó, pero Jesús ¿tenía por qué bautizar a Jesús? No. Él lo hizo para dar ¿qué? Ejemplo. Hay dos sacramentos que Jesús mismo instauró. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. El matrimonio y todas otras no son sacramentos. El matrimonio es una celebración, pero no es un sacramento. Entonces, mis hermanos, los únicos dos sacramentos que el mismo Señor Jesús instauró fue el bautismo y la Santa Cena. Entonces, mi hermano, Jesús lo que hace aquí es confirmar el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, miremos el versículo 27. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto Juan el Bautista? Miremos el 25. Bueno, el 25 es ahí, no se sabe exactamente cuál fue la discusión. Hubo una discusión entre los discípulos de entre los discípulos de Juan y los judíos sobre la purificación, tal vez sobre el bautismo. Si el bautismo de Jesús, si bautizaba a Jesús lo mismo, si Juan estaba bautizando lo mismo que Jesús, en fin, como pasa hoy en día. O sea, eso no es nada extraño ni nada raro. Allá estaba pasando lo mismo en ese tiempo. Y le dice, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Usted qué nota ahí? Sí, cierto, como que cizaña, como que bien sabe. Mire, el hermano ese, el líder ese, mire lo que ya, mire, sí. O sea, aquí deja ver un poco de que ellos estaban como que, pero Juan, si usted vino primero que él, y mire, ya todos van a él, ¿y qué pasó, Juan? ¿Usted está en pecado?
Porque mire, todos están yendo para allá. ¿Sí ve? Qué fácil es entrar y poner una pequeña, un pequeño punto de fuego en una situación. Le dijeron a Juan, mire Juan, del que tú diste testimonio que era el Mesías, ahora bautiza y todos van a él. Claro, Juan, antes de que Jesús apareciera, pues todos iban detrás de Juan, porque Juan era el que estaba preparando el camino para Jesús. Pero como ahora ya Juan preparó el camino y llegó Jesús, la gente debía ir ¿a quién? A Jesús. Pero eso no lo entendieron los discípulos de Juan. Lo que le pusieron fue una pequeña cascarita, una pequeña como así, como un pequeño fosforito para ver si... Pero me encanta la respuesta de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? En el 27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Algo que caracteriza el ministerio de Juan el Bautista es su humildad y su reconocimiento que delante de Jesús él era inferior a él. Y él dice, todo lo que ustedes han visto de mí, todo lo que ustedes han oído de mí, todo lo que yo he hecho es porque el Padre, porque Dios me lo ha enviado a mí. Yo no he hecho nada. Todo lo que yo he hecho es porque el Señor así le ha placido y ha sido la voluntad del Señor, y ha sido la misericordia del Señor, y ha sido el amor del Padre que me ha permitido hacer estas cosas. ¿Cuántos dirán lo mismo? Porque uno escucha en el medio cristiano mucho decir, yo hice. Si ustedes vieran, si ustedes me hubieran visto, todo lo que yo hice, todo lo que yo he hecho, todo lo que hemos hecho. Pero Juan reconoce que todo lo que él hizo es porque Dios le permitió y Dios le dio. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo he hecho estas cosas por mí mismo. Lo que usted ha hecho, lo que usted tiene, lo que hasta ahora es, dele la gloria, dele la alabanza, dele las gracias al Señor, porque es el Señor el que te lo ha entregado. Es el Señor el que te lo ha dado. ¿Sí? Sí, mis amados hermanos. Juan les dice, cálmense. Por eso, mis queridos hermanos y los que están en los liderazgos, cuando venga ese hermanito o esa hermanita a decirle cómo le parece que el hermanito tal, mire donde el pastor ya lo puso. ¿Usted qué piensa? Oiga, sí, ¿no? Y eso que yo llevo muchos más años. Y mire, no, mi hermano, más bien dígale, todo lo que yo he hecho y todo lo que tengo es porque el Señor, ¿qué? Me lo ha dado. Nada de lo que tienes es tuyo. ¿Cuántos oran y en sus oraciones le dicen a Dios, gracias Señor, porque el carro que tengo es tuyo? La casa que tengo es tuya, Señor. El trabajo que tengo, la empresa que tengo, eso es tuyo, Señor. Nada es mío. Soy administrador, soy mayordomo de los bienes que el Señor ha puesto en mi mano. Sí, hermano, bajémonos. Bajémonos un poco la cabeza. Porque es que a veces hay mucha altivez, a veces en el pueblo de Dios. Algunos quisieran caminar en la punta de los pies como las bailarinas esas que van en la punta del pie y dan vueltas en la punta del pie, parecen un trompo. Hermanos, no. Me encanta la respuesta de Juan. Y los calló, tanto así que no volvieron a decir nada. Porque ellos venían con otro pensamiento, pero Juan, así tienen que ser los líderes. Así tienen que ser ustedes, mis hermanos. Cuando venga alguien a traer cizaña, hermanito,
Si quiere más bien, en vez de venir a hablar de algún ministerio, de alguien, ¿por qué no oramos? ¿Qué le parece? Si alguien viene a traerle noticias o cosas, que es que Julano, que es que el hermano, que es que el pastor, que la pastora, hermanito, venga, oremos, ¿no le parece mejor? Y nos ganamos una bendición, a no ser que nos ganemos por ahí más bien un enojo del Señor, porque muchas veces uno piensa que está hablando correctamente y no está hablando correctamente. Muchas veces uno piensa que está hablando bien, pero no es así. Así que, mi hermano, me encanta a mí la respuesta que le da el Juan. Sí, entonces, ahora en el versículo, vamos a unir el versículo 26 y el versículo 28 otra vez. Y vinieron a Juan, vamos a leerlo otra vez, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. El 28, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mis hermanos, Juan tenía una meta. Bueno, digamos, tenía un mensaje, tenía una misión, mejor, una misión que cumplir, que se la había encomendado ¿quién? Dios. Léanse en Lucas, está todo lo del Juan el Bautista, desde que nace, desde cuando le anuncian a Zacarías que vendría, que tendría un hijo. La esposa de Zacarías era ¿qué? Estéril, no podía tener hijos, ya eran de edad también. Cuando le llega la noticia de parte del ángel Gabriel, ¿qué le pasó a Zacarías? Quedó mudo. Y le dijo el ángel, le dijo Gabriel, hasta que venga el niño, usted volverá a hablar. Oiga, ya está bueno, ¿no? Que por un tiempo no hablemos mucho, quedemos callados. ¿Cuántas cosas pensaría Zacarías? ¿Cuántas cosas le diría, le preguntaría al Señor? Pero aquí lo interesante es que Zacarías queda mudo, y cuando ya van y nace el niño y Dios le había dicho que el nombre que debía ponerle era ¿qué? Juan. Pero como en la tradición judía se le colocaba el nombre del primero, era el nombre de ¿quién? Del padre. Todos los vecinos, cuando supieron que le iban a poner Juan, dijeron, pero no, si el papá se llama Zacarías. Mi hermano, cuando Dios da una visión, cuando Dios da una orden, hay que hacerla como Dios dice que hagamos. No es, le oran al Señor y le piden, Señor, guíame en esto. Y si el Señor le dice, hágalo así, no, pero a mí me parece, Señor, que es mejor hacerlo así. Entonces, ¿para qué le preguntan al Señor? Entonces no le pregunten. Porque aquí a Juan le dijeron, a Zacarías, el niño se llamará Juan el Bautista. Aunque la tradición decía que el nombre del papá debía estar en el hijo, no, era lo que el Señor había dicho. Entonces, mis hermanos, aquí dice, y dio testimonio, el de vosotros mismos sois dijo, yo no soy el Cristo. Yo ya les dije que yo soy aquel que clama. Miremos, me acordé de algo. Isaías 43. No sé si lo anoté allá. 43. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Estaba hablando de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. ¿Dónde la pasaba Juan el Bautista? En el desierto. Parece que se crió en el desierto.
Parece que su formación fue en el desierto porque él se sabe de nacimiento y después no se sabe más qué pasó con él hasta que aparece ya con el mensaje. Y él dice, yo ya les dije a ustedes que yo no soy el Cristo. El Cristo es el que está allá al otro lado, del que ustedes me están diciendo, del que todos están yendo hacia él. Ese es el Cristo, no soy yo. Porque los judíos le preguntaban, bueno, y si no es el Cristo, ¿eres el profeta Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres quién? Al fin dinos quién eres. No, yo simplemente soy un enviado de Dios a preparar el corazón de la gente. Es ahí cuando entendemos la misión que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Dios nos ha entregado a nosotros una misión. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Preparar a quién? A la gente para la venida de quién? Del Señor Jesucristo. Juan estaba hablando allá de la aparición de Jesús. Nosotros hablamos y predicamos y enseñamos y en la tierra no hay Cristos porque Jesucristo está arriba sentado en su trono. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado con los falsos Cristos, porque vendrán en mi nombre y harán cosas. Pero Juan el Bautista anunciaba la venida y la aparición de Jesús. Nosotros tenemos que anunciar y nosotros tenemos que preparar el corazón de la gente para que reciba a Cristo y cuando Cristo venga, la gente no se quede y se condene, sino que soy el enviado delante de Él, dice en el versículo, soy el enviado delante de Él. Y nosotros, usted es un enviado de Dios, usted es un llamado para que haga algo especial también, haga la obra del Señor Jesucristo, anuncie el Evangelio, dígale al perdido que hay esperanza, lo que predicaba Juan. Juan les decía arrepentidos y convertidos de sus malos caminos. Reciban el bautismo para perdón de pecados, porque Juan bautizaba para perdón de pecados, pero como Juan dijo, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que es primero que yo, del cual yo no soy ni digno siquiera de desatar una de sus correas de sus sandalias. Ese viene detrás de mí, ese bautizará con espíritu y ¿qué? Y fuego. Ahora, miremos Juan 1:32. Ay, no nos vamos muy lejos. Juan 1:32 y 36. El 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Leamos el 30 y ¿qué? 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan siempre estaba exaltando ¿a quién? A Jesús. Siempre Juan reconoció a Jesús como el Mesías. Siempre Juan reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el enviado del Padre. Nosotros, la iglesia, necesitamos reconocer realmente quién es Jesús. Porque la iglesia cristiana sabe y habla que Jesús, pero cuando uno le pregunta realmente quién es Jesús, y a veces no necesita uno preguntar a nada, sino por sus testimonios, por sus frutos, uno sabe que no ha entendido y no sabe quién es todavía Jesús. Pero Juan me encanta porque Juan dice, vi que descendió el Espíritu Santo sobre él y permaneció en él, y Dios le había dicho sobre el que permaneciera. Esas son las señales que Dios le había dado. Y miremos si quiere el 33, porque me parece que está. Vean, y yo, 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y sobre quien permanezca y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan les estaba diciendo las señales que él había recibido para confirmar que era el Mesías. O sea,
es que si usted no tiene seguridad y si usted no entiende quién es Jesús, siempre tendrá dudas y nunca podrá avanzar, nunca crecerá espiritualmente y nunca quizás ganará un alma para el reino de los cielos. Porque Juan ganó almas para el reino de los cielos. Cumplió la misión, claro que la cumplió. Y siempre, ¿cómo lo hizo? No lo hizo exaltándose él. Dijo, vea, dice que al otro día lo vio, dijo, mire, ahí viene ¿quién? Él no dijo, pónganle cuidado, él no dijo, ahí viene un tal Jesús. Como dijeron los judíos, ¿ese no es el hijo del carpintero? ¿Ese no es el hijo de María? Sí, totalmente tratando de decir que quién era ese. Pero Juan el Bautista, por ejemplo, le digo, para mí Juan es el que mejor entiende y comprende a Jesús. Es el que mejor digerió el ministerio que Jesús traía o el plan de salvación que Jesús traía. Ese fue el mejor, el siempre. Dios, miren, ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el que yo le dije a usted que era primero que yo y que venía era antes que mí. Ese fue el que yo a ustedes les dije. O sea, Juan habló lo que tenía que hablar de Jesús. Juan enseñó sobre Jesús y del ministerio y les dijo que había llegado el reino de ¿qué? De los cielos. Había llegado la oportunidad para que la gente viera verdaderamente quién era Dios. Porque Dios se manifestó ¿en quién? En Jesús. Ahora, mis hermanos, y entonces Juan siempre exaltaba a Jesús. Nunca se puso Juan por encima de Jesús. Porque uno encuentra predicadores y líderes diciendo, pero yo soy mejor que fulano. Es que si usted supiera lo que yo tengo, la iglesia que yo tengo. Es que si usted supiera la iglesia, lo que yo predico. No, hermano, Juan nunca dijo nada que no fuera lo que correspondía a él y nada que no fuera darle la gloria a Dios. En todo lo que usted haga, dele la gloria a Dios. En todo lo que haga. El versículo 30. Me encanta. Es necesario, porque en el versículo 29 él está hablando de la esposa, esto lo que hace es Juan, el esposo, el pueblo de Israel era la nación escogida, ¿cierto? Era la nación que Dios había escogido. Entonces ahí hay una alusión a que Dios era el esposo, Israel era la esposa. Como ahora el novio de la iglesia, ¿el novio quién es? Cristo. Y la iglesia es ¿quién? La novia, porque todavía no se han realizado las bodas del Cordero. Ya Dios en el Antiguo Testamento había hecho un pacto con el pueblo de Israel, ¿o no? Ya había hecho pacto con el pueblo de Israel. Entonces ahora, y lo que viene hablando es eso, y le dicen el 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vuelve y lo exalta. Vuelve y le dice, mire, lo que Jesús trae, le dice a sus discípulos, es muy superior a lo que yo tengo y doy. El ministerio de Jesús no es comparado con el mío. Nosotros somos simplemente, parafraseamos aquí lo de Juan. Juan está diciendo, lo que yo tengo, Dios me lo dio, no tengo nada mío, pero lo que Jesús da es lo que el Padre le dio. Y ahora aquí le dice, es necesario que nosotros entendamos, mis hermanos, que somos simplemente ¿qué? Instrumentos de Dios.
Somos instrumentos en las manos de Dios. Bájate de la nube. Que todo collado sea bajado y todo ya no sea alzado, dice en Isaías. Porque usted reconozca, mi hermano, que es un instrumento en las manos de Dios y que Dios lo usa no es para lo que Él necesita, mas no es que usted haga lo que usted quiera, no, porque es que cuando Dios te llama, Él te llama para que cumpla una misión específica que Él te va a entregar o que te entregó. Y me encanta porque Juan cuando dice, yo aquí abajito, dejemos al Señor arriba, yo aquí abajito, ¿sí? Acuérdense que, ¿qué dijo Satanás? Subiré y haré ¿qué? Mi trono arriba, al lado del Señor. ¿Qué dijeron los de la Torre de Babel? Hagamos una torre, una ciudad, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Mi hermano, usted entienda que usted es un instrumento que Dios usa y que usted tiene que entender que el Señor está por encima de nosotros. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él es el que te da el aliento para respirar. Él es el que te da el empleo, el trabajo, el cultivo, la empresa. Todo te lo da el Señor. Nada es mío, y eso es lo que Juan decía. Yo no soy Cristo, yo soy un enviado, yo simplemente soy un siervo del Señor. ¿Cuántos siervos hay de Dios acá? Amén. Todavía no tienen corona. Pilas, porque es que a veces los siervos creen que ya tienen la corona y entonces ya no son siervos, sino que son ¿qué? Los amos, los dueños. Y vamos viendo aquí. Entonces, el primer punto que estamos mirando es cuando Juan lo exalta al Señor, lo exalta como el Mesías enviado de Dios. Porque un problema que tuvieron los judíos muy grande fue que nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Ni que había sido ¿qué? Enviado, no, nada. Ellos nunca lo reconocieron. Algunos sí. Lógicamente, alguna parte sí, como hasta el día de hoy. Hay algunos que ya llamamos que reciben a Cristo y forman parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Ahora, versículo 31. El versículo 31 dice, el que de arriba viene sobre todos. El que de la tierra es terrenal y de cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí hay un tema que predica Juan, habla de la preexistencia de Dios y habla de la deidad de Dios. Él viene de arriba, Él le dice a la gente y le dice a Dios, Él viene de arriba. Nosotros somos ¿qué? Terrenales. Por lo tanto, y acuérdense, no olviden que este capítulo 3, ¿cómo comienza? Con Nicodemo. Nicodemo que fue a visitar a Jesús de noche para decirle, maestro, sabemos, leamos eso que la Biblia, yo todavía no tengo mucho afán. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre ¿quién? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vea todas las cosas que sabía Nicodemo. Pero Nicodemo, cuando se enfrentó a Jesús,
se dio cuenta que no sabía mucho. Nosotros somos terrenales y hablamos cosas terrenales, pero el que viene de arriba es sobre todos. Por lo tanto, lo que viene de arriba no es terrenal, sino que espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo le dijo: tienes que nacer ¿de dónde? De nuevo, del agua y del espíritu. Tienes que nacer de arriba. Si ve que todavía lleva la idea aquí todo lo que vamos leyendo, y es que usted tiene que entender, hermano, que si usted no tiene a Cristo es simplemente un terrenal. Cuando tú recibes a Cristo, ¿qué recibes? Recibes el Espíritu Santo. Recibes la vida espiritual. Recibes al Espíritu de Jesús que te cambia. Y las cosas que no puede entender de Dios, ahora las entiende. Y las cosas que no ves o no podías ver, ahora las puede ver. Y pongo un ejemplo. He dicho yo alguna frase siempre, y es: una cosa es que yo tenga problemas y no tenga a Cristo, y otra cosa es que tenga problemas pero tenga a Cristo, porque no quiere decir que porque yo tengo a Cristo no tengo problemas. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Que cuando yo tengo a Cristo, tengo fe en la respuesta de Jesús a mi petición, o la respuesta de Dios a mis peticiones. Cuando la gente no tiene a Cristo, pues ¿qué hace? Muchos se van por donde los brujos, ¿o no? ¿Ah? Y piensan que una solución es un brujo cuando quedan más endemoniados que cualquier otro hermano. Acuden a cuanta cosa, mi hermano. Pero cuando yo tengo a Cristo y hay problemas, yo sé, mi hermano, que debo confiar y voy a confiar en el Señor, y el Señor hará. Lo iba a dejar para el último, pero Dios me dice. El viernes me acosté normal, a mi hora normal. Muchos se irán a reír, ¿no? Me acosté, iban a ser las 9. Ay, pastor, ¿usted se acuesta a esa hora? No, yo me acuesto a la 1 de la mañana. Por eso es que no ora. Entonces, yo me acosté normal. A eso de las 12 de la noche me coge un dolor en todo lo que es el estómago. Todo, no era ni la boca, el estómago. Y en sí no era un dolor, era un ardor, era como si usted tuviera fuego adentro. Y la cosa es que pues, eso era muy fuerte, y por ahí como a las 4 de la mañana me levanté, me tomé un jugo de limón, 6 de la mañana, tenía mareo, y yo no sentía ya ganas, nada, y ese dolor también. Y se levantó, ya cuando mi esposa se levantó, y me dijo: vamos a orar. Y se puso a orar, y oramos. Yo seguí ahí en mi cama, pero a eso de las 11 de la mañana, yo me sentí completamente aliviado. Casi fueron 12 horas con ese dolor. Pero yo a las 11 más o menos de la mañana ya me sentí bien. No tuve fiebre, no tuve dolor de cabeza, no tuve ningún otro síntoma que indicara que era alguna virosis, nada. Fue lo más extraño, lo más curioso que me puede haber pasado en la vida. Pero si yo no tengo a Cristo, me hubiera ido para la clínica a hacer cola ya, que están saturadas, están con sobrecupo. Y mi esposa me dijo, y mi hijo Gabriel: papá, vaya a la clínica. Le dije: no, hijo, ¿a qué voy a ir allá? Yo no. Aquí oramos y aquí vamos a tener fe, vamos a esperar. Y el Señor dio la salida, porque cuando yo tengo a Cristo, Dios sabe hacer las cosas. Dios las hace. Eso no lo es. Eso. Alabado sea Dios por eso.
Entonces, ¿sí hay diferencia? No hay diferencia. ¿Qué hace una persona normal? Que uno a veces tiene que ir a una clínica, pero uno no tiene que estar corriendo porque yo digo, yo tengo a mi Cristo y mi Cristo me dijo que Él sana, que Él restaura. Mis hermanos, entonces, y hoy por eso estoy aquí de pie. No pude ir al monte Horeb, que era todo. Ustedes se dieron cuenta que yo por la noche les mandé un aviso. Otra vez les recordé que fuéramos, porque todo estaba planeado para ir al otro. Pero una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que puede suceder. Pero Dios quería tal vez mostrarme algo, no sé, algo sucedió, algo pasó, pero la verdad es que el Señor hizo en mí la sanidad o lo que fue. Alguna cosa hizo el Señor y alabado sea por eso. Entonces, mis hermanos, el versículo, habíamos leído, estábamos mirando el versículo 31, ¿cierto? Sí. El 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Miremos el 33 porque tiene una misma. El que recibe su testimonio, este testifica de que Dios es ¿qué? Veraz. ¿Qué estoy diciendo yo? Que yo testifico y hablo de Cristo. ¿Y qué digo de Cristo? Que es veraz, que es real, que hace las cosas, que cuando tú tienes fe, que cuando usted ora, que cuando usted cree en Dios, Dios hace algo, es veraz, es cierto, no tiene equivocación, no tiene error. Lo del Señor es perfecto. Pero tenemos que hacer eso, mis hermanos, es creer en el Señor, tener al Señor como nuestro ayo realmente, como en lo que yo me apoyo, como en lo que yo me agarro, me sostengo. Somos débiles, somos frágiles. Corintios dice que somos vasijas ¿de qué? De barro. O alguno aquí de hierro. Levante la mano el que sea de hierro. Por ahí el corazón, pero el cuerpo, puro barrito. Débil, frágil. Mi único sustento, mi única fortaleza es Dios. Miremos el versículo 34, hermanos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Observen esto. Dios no da el Espíritu Santo por cuotas. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, como dice que cuando Jesús fue bautizado, salió de las aguas, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y dice que salió del Jordán, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y fue llevado a dónde? ¿Al palacio? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Por eso es que, hermanitos, Dios, cuando yo recibo a Cristo, soy lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es la que me hace sostenerme. Y es el Espíritu Santo el que va a transformar mi vida. Y es el Espíritu Santo que va cambiando mi vida. Porque todo esto es un proceso. Tú llegas a Cristo y te conviertes en un ¿qué? En un bebé. ¿Cómo dice Corintios que somos cuando llegamos a Cristo? ¿Que tomamos qué? Leche. Leche materna, leche no adulterada, porque la leche de la madre es una leche que no es ¿qué? Adulterada. Es una leche pura y es única. Nadie la puede igualar en cuanto a todos los contenidos. Hay cosas similares, han podido elaborar algunos productos, pero no es igual. Y por eso entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos y nos convertimos como bebé, porque tenemos que comenzar a comer y a beber de esta palabra que para nosotros es nueva,
que para nosotros es algo nuevo, que para nosotros tenemos que aprender a digerirla. Y va pasando el tiempo, y el tiempo va pasando, pero ya dejaremos como el niño que deja la leche para comer, ¿qué? Alimento sólido. Esos somos nosotros, hermanos, que vamos evolucionando. Entonces, mi hermano, el 34 es el que estamos, sí. Entonces, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, estuvo allí 40 días. Y dice que predicaba en el Espíritu. Su ministerio estuvo lleno del Espíritu Santo. Ahora, si ese era Jesús, óigame bien, lleno del Espíritu Santo, con poder, y ese Espíritu, que como dice Romanos, levantó a Jesús de entre los muertos. Si ese Espíritu que está en mí, pues es el mismo Espíritu que me va a transformar, es el mismo Espíritu que me llena de poder, y es el mismo Espíritu que me capacita para hacer las cosas. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que usted pueda entender ¿qué? La palabra del Señor. Y ya no tomas la leche, porque ya comienzas a digerir alimento sólido, ya es a entender lo que Dios dice en su palabra. Ya comienzo a leer la palabra y me dice, no tenga dos mujeres. Ay, sí, Señor, no puedo tener dos mujeres. En la palabra me dice, no diga mentiras. Ah, sí, Señor, no diré más mentiras. Ay, no dijeron amén. Pilas con eso, Padre. Ay, Dios. La palabra dice, no odies a nadie. Ay, sí, Padre, ya no debo odiar a nadie. La palabra dice, perdona a tu enemigo. Ah, sí, Señor, yo perdonaré al enemigo. Eso ya comer el alimento sólido. Pero como dice Hebreos, ustedes ya deberían estar predicando y enseñando, pero aún están tomando la leche. Todavía no pueden comer el alimento sólido. Y la palabra te va enseñando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, Señor. Perdona a tu hermano. Ah, sí, Señor, voy a perdonar, Padre. Eso se llama comer. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Señor no da el Espíritu Santo así por pedacitos. No, 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 no. Ahora, y mira el 35 lo que dice. El Padre ama ¿a quién? Y todas las cosas han sido entregadas, ¿dónde? En su mano. Hay aquí una cosa que quiero que, óigame bien, escúchame bien. La Biblia dice Dios, la palabra aquí dice Dios ama ¿a quién? Al Hijo. Y si yo recibo al Hijo, ¿qué recibo? El amor del Padre. Ah, pero yo pensé que les alegraba más que recibir el amor del Padre. Amén. Tengo el amor del Padre y por eso yo puedo decir, Dios es amor. Amén. Y primera de Juan dice, aquel que dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Porque si no amas a tu hermano, a quien tú ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Léalo. Ahí está en primera de Juan, creo que está en el capítulo 4. Entonces, yo tengo el amor del Padre. Por eso es que en el mundo la gente dice, nos separamos porque se nos acabó ¿qué? El amor. No hubo amor. Pues ¿cómo va a haber amor si no tiene a Dios? Si es que Dios es amor. La gente se casa emocionada, la gente se casa llevada por emociones y por otras cosas. Pero cuando no hay amor, es difícil sostener las cosas. Pero cuando hay los matrimonios cristianos, todos tenemos problemas, ¿o no? Amén. Pero ¿qué nos sostiene en una relación por años? El amor de Dios. El mundo se separa al primer, le saca a la esposa la lengua al esposo y de una vez dice, separémonos. Sí. Cuando menos se va para donde la mamá y le dice, mamá, mi esposo me sacó la lengua. ¿Usted qué dice? La suegra le dice, sepárese, mija.
No se deje, sí. Entonces, mis hermanos, aquí vamos viendo que qué tan importante es tener ¿qué? El amor de Dios. Eso es lo que sustenta. ¿Usted cree? ¿Por qué dice Romanos que no nos puede separar nada de qué? Del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada. Capítulo 8, léanselo. De Romanos. Ni la muerte, nada. Nada nos separará del amor de Dios. El amor de Dios, no el mío. Porque lo que no nos deja separarnos de Dios es el amor de Él hacia nosotros. No es nosotros, por nosotros lo abandonaremos al Señor hace rato. Es el amor de Dios y la misericordia de Dios que nos mantiene sostenidos y no nos deja que nos separemos de Él. Como esos relojes corren tanto, yo no sé, toca comprar uno nuevo a ver. El 35, dice, el Padre ama al Hijo, ya, bueno, listo. El 36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos cosas rápido aquí. Mire, dice clara la palabra. ¿Por qué se va a condenar el mundo? ¿Por qué se condena el mundo? El pecado más grande o el que más condenación trae, va a condenar a la gente, es la incredulidad. Porque usted puede ser pecador, pero si usted cree en Cristo Jesús, deja de ser pecador, ¿o no? Entonces, por lo que se condena el mundo en sí es por el pecado de incredulidad. Porque el que cree en Cristo, pues deja de pecar. Pero si no cree en Cristo, pues sigue pecando. Dice la palabra ahí correctamente, dice, tiene vida, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el único camino de salvación es ¿quién? Cristo. Porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque como dice también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí la cuestión es creer, mis hermanos. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero eso no lo va a salvar. Pero si usted cree en el Hijo de Dios, Él entonces será salvo. Y el 36. Pero el que rehúsa creer, o sea, el que rechaza, el que no recibe el mensaje, el que difama, el que, bueno, en fin, ahí hay muchas cosas. El que rehúsa creer en Dios no verá la vida. Aquí está hablando de la vida eterna, porque ese es que viene hablando de la vida eterna. Y su juicio permanece en él. Sino que la ira de Dios está sobre él. Perdón, estaba pensando en lo que les iba a decir. Tengan en cuenta esto. Sobre el pecador está todo el día el juicio de Dios. O sea, el pecador lleva el juicio todo. Aquí no está hablando del juicio, ni está hablando de la ira de Dios refiriéndose al día de su venida o al día del juicio final. No, está hablando de que el pecador tiene la ira de Dios todos los días sobre su vida. El juicio de Dios está todos los días sobre su vida. Por eso, mi hermano, aquí no está hablando de un juicio final, sino de un juicio que está, o de una ira que está permanente. La ira del Señor viene y está sobre el pecador. Pero, por eso es la obra de Cristo, para quitar, ¿qué? El pecado. Y entonces, cuando tú recibes a Cristo, entonces Dios te ve a través de ¿quién? A través de Jesús. Y cuando ya usted
Dios lo ve a través de Jesús, es porque ya tú eres justificado y ya tú eres salvo, ya eres rescatado del pecado. Pero tenemos, mis hermanos, que entender que la obra es Cristo. El camino es Cristo, como predicamos la semana pasada. El único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo. Y cuando yo recibo a Cristo, Dios me ve a través de su Hijo Jesús, porque el Hijo de Jesús, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el que hizo la obra por usted y por mí. No hay nadie más. Si te enseñan otra cosa, mi hermano, te están hablando mentiras, te están engañando. Jesús vino para cumplir la misión, lo mismo que Juan dijo, vino a cumplir una misión clara. Así que, mis hermanos, alabado sea Dios por todas estas cosas. Pero miremos Juan 5:24, un momentico, vea, eso estamos ahí rápido. Miren, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene vida qué? Eterna. Tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? Mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Esa es la obra redentora. Esa es la obra que Dios hace en su vida. Alábelo y glorifíquelo por eso, mis hermanos. Alábalo, Señor, oh Dios Todopoderoso, Padre. Gracias. Vamos concluyendo. Jesús, Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Mesías. Amén. Creo que usted ya lo ha reconocido porque usted recibió a Cristo. El Hijo de Dios, enviado del Padre para una misión redentora y que no era de este mundo, sino que venía de arriba. Lo que Juan anunció era lo que venía de arriba. Juan no anunció cosas terrenales, sino que lo que él dijo era lo que venía de arriba, porque el que también le dio señales era de arriba, que era Dios, cuando le dio las señales de quién debía bautizar y quién era el Mesías. Quiero que se ponga en pie, mis hermanos. Y yo quiero que usted esta mañana, vamos a hacer algo. Yo quiero que en esta mañana usted repita. Y vamos a hacerlo con poder, con berraquera. Diga, Señor, yo creo y obedezco. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que en Él está la vida eterna. La vida eterna. Dele un aplauso al Señor. Dale honra y dale gloria a Dios por todo lo que ha hecho, por toda la bendición que hemos recibido a través de su palabra en esta mañana. Sea Dios glorificado en su santo nombre. A los que han estado en esta mañana y se conectarán, bueno, verán el video en las redes sociales como es Facebook y YouTube. La Iglesia Manantial de Dios les dice muchas gracias por escuchar la palabra y Dios tendrá para usted una bendición grande. Dice, o lo que hablamos esta mañana, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, que el que escucha su palabra y la obedece será salvo. Así que mi Dios los bendiga y tengan una excelente semana. Amén.